Bueno, muy buenas noches. Seba Cortés les saluda en este 2021, iniciando estos videos en los cuales ustedes me regalan un tiempo de su vida. Y hoy vengo con un tema interesante para abogados e interesante para patronos, que tiene que ver con las medidas cautelares, pero específicamente en los procesos sumarísimos laborales. Estuve revisando, y por cierto les recomiendo este libro, Aspectos prácticos de la demanda laboral y su contestación, de los doctores Rafael Ángel Rodríguez Salazar y el doctor Kendall David Ruiz Jiménez. Si bien me encanta el libro y tengo el placer de conocer a ambos autores, lo cierto es que a la hora de revisar el libro no se aborda el tema que yo ando buscando, pero sí me sirve para hablar sobre algo muy interesante que pretendo tocar un poquito más adelante. Ambos doctores abordan el tema de las pretensiones en la protección de fueros especiales y tutela del debido proceso en la página 94 y dejan de abordar el tema hasta la página 101. Específicamente me llama la atención análisis de los requisitos esenciales de la admisión de la medida cautelar, página 98, página 101. Pronto hablaré sobre ese tema. Vean, el proceso de fuero especial nació como algo único del año 2016 para acá, y todavía hay muchos colegas pues que no lo manejan. Y lo peor es la manera en la que se está utilizando, tanto por parte de los sindicatos como por algunos trabajadores, y la forma en que lo ha estado resolviendo la judicatura. Como muy acertadamente lo escriben los doctores Rodríguez Salazar y Ruiz Jiménez en su libro, hay requisitos esenciales para la admisión de una medida cautelar, y de los abogados presentes pues saben que estos requisitos son la instrumentalidad, provisionalidad, la urgencia, y empieza pues a hablar uno de lo que es el famous modus iuris, la ponderación de los intereses en juego y el peligro en la demora. Y los que litigan en contencioso administrativo, los que litigan en laboral, y que han tenido la oportunidad de leer esta excelente obra jurídica, pues saben que eso es así. Pero aquí yo tengo que tener una diferencia con mis estimados colegas, porque me parece que el análisis que ellos hacen en este libro sobre las medidas cautelares en los procesos sumarísimos no es correcta, y ya vamos a ver por qué. Dice el artículo 543, para los que no son abogados, más o menos funciona así. En el artículo 540, y esto es derecho de los trabajadores públicos y de los privados, o sea, no son odiosos privilegios del sector público. Dice que tanto las personas trabajadoras del sector público como el privado, en virtud de un fuero especial que gocen, podrán impugnar en la vía sumarísima. Por eso es que yo siempre los rotulo como procesos sumarísimos. Algunos colegas han utilizado el amparo laboral, pero en la judicatura los dejan como proceso de fuero especial. La verdad es que la rosa puede tener muchos nombres, pero sigue siendo una rosa, sigue oliendo a rosa. Entonces dice, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección, con motivo del despido o cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección de procedimientos a que tienen derechos. Entonces, el 540 crea un nuevo proceso expedito para que las personas trabajadoras o despedidas de su trabajo accedan a la jurisdicción laboral y aleguen que esto que están sufriendo es incorrecto. No me voy a meter dentro de este tema, nada más les voy a decir que es tan, pero tan amplio, que dice, también podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección los casos de discriminación por cualquier causa en contra de trabajadores o trabajadoras que tengan lugar en el trabajo en ocasión de él. Algo así como que si todos los diciembre es un 29 de diciembre, a los liguistas les dijeron, hoy es 29, y usted se sintiese discriminado por eso. Nada más para poner un ejemplo de lo amplio que es este artículo.
Bueno, resulta que la persona, vamos a colocar un caso en donde una persona es despedida, se sigue el procedimiento administrativo, se agota la vía administrativa, se presentan todos los recursos a los cuales la persona tiene derecho y se confirma que su despido es correcto, la falta se le acreditó, la sanción es proporcional y por tanto se le despide. Bueno, ¿qué sucede? Lo que sucede es que entonces las personas acuden al artículo 540 del Código de Trabajo y dicen, miren, en mi despido se violentó el debido proceso. Se violentó el debido proceso. Y yo vengo aquí, señor juez, a que usted atienda el asunto. Dice el artículo, la sección del 540 del Código de Trabajo, que el juez deberá sustanciar el proceso sin pérdida de tiempo y tiene que suspender cualquier cosa que esté haciendo. O sea, en el momento que le llegue la demanda la tiene que atender. Hasta ahí todo va normal y más o menos a como nosotros lo conocemos. El problema sigue un poquito más adelante y es donde me separo del punto de vista del doctor Rodríguez Salazar y del doctor Ruiz Jiménez, que como ahorita voy a explicar. Cuando se hacen estas demandas, por lo general, ustedes van a ver que en las pretensiones dice que se anule el despido tal, que se me paguen los salarios caídos, que se me reconozca tanto de indexación, que tanto de daño, tanto de costas. Pero difícilmente se coloca dentro de estas demandas algo que tenga que ver con solicitud de medidas cautelares. Y aquí les voy a explicar por qué. Si bien ambos doctores escriben que hay que tener una estructura para la solicitud de medidas cautelares, vean lo que dice el artículo 543, párrafo segundo. En el caso de actuaciones con resultados lesivos, en la misma resolución, o sea, en la que le da trámite al proceso sumarísimo que se ha interpuesto, podrá disponerse la suspensión de los efectos del acto y la parte accionante quedará repuesta provisionalmente a su situación previa al acto impugnado. Esta medida se ejecutará de inmediato sin necesidad de garantía alguna. Entonces, lo que ha estado pasando en la realidad, porque recordemos que el derecho es realidad, es que las demandas no llevan la estructura que ambos doctores dicen y simple y sencillamente el juez acude al 543, párrafo segundo, invocando el principio protector del derecho laboral, artículo 14 al 17 del Código de Trabajo, y dice, reinstalo a la persona. Digamos que hasta ahí todo sigue parcialmente normal. Encontramos ya el primer problema. Porque si estuviéramos en la materia contencioso administrativa y yo soy el abogado de la municipalidad y un juez me reinstala a una persona, inmediatamente yo voy a revisar la solicitud de medida cautelar y voy a atacar la solicitud de medida cautelar. Pero según el 543, párrafo segundo del Código de Trabajo, en laboral, yo no necesito pedir la medida cautelar, no necesito invocar apariencia del buen derecho, no necesito invocar peligro en la demora, no necesito invocar ponderación de intereses, porque lo único que se necesita para que el juez dicte de oficio la medida cautelar es que las actuaciones que se me están informando como juez tengan resultados lesivos. Que pues qué más lesivo que estar sin trabajo, muchachos. ¿Qué más lesivo que una suspensión de un mes por un asunto de Hacienda? ¿Qué más lesivo que una suspensión de 15 días? Si me logro explicar, perdemos toda la estructura en empleo público, especialmente que conocemos del contencioso administrativo, y reducimos la medida cautelar primero a el arbitrio del juez, y que el juez lo único que tiene que comprobar es el resultado lesivo de la acción que están colocando ante sí. Pero insisto, hasta ahí todavía el asunto no está tan complicado. ¿Dónde se complica? Y es el tema del día de hoy. Resulta que el aquí suscrito, entonces, presenta recurso formal contra las medidas cautelares que se han dictado. Les puedo decir que estuve en una municipalidad en donde se reinstaló a un mecánico porque estaba embarazado.
así como lo escuchan, el mecánico estaba embarazado, entonces el juez invocó el fuero de hombre embarazado, que no existe, pero en fin, era el fuero de mujer embarazada, y me reinstaló al sujeto. Después les puedo contar de otra, pues son procesos que ya pasaron y los pueden buscar en internet, que se despidió más o menos la segunda semana de diciembre y el juez reinstaló a esta persona en 4 líneas porque pasar Navidad sin trabajo era muy feo. Y como pasar Navidad sin trabajo es muy feo, pues entonces tenía la administración que soportar la reinstalación. Obviamente cualquiera de estos actos, aunque sea un estudiante de derecho, va a entender que son actos que tienen que ser evidentemente recurribles. Y aquí es donde viene la situación. Juzgado de trabajo de X lugar de tal provincia a las 17 horas 57 minutos del 10 de noviembre del 2020. Este es el último que me llegó y se los quiero leer. Se le hace saber a la parte demandada, en cuanto al recurso presentado contra la resolución de las 20 horas 53 minutos del 22 de octubre de 2020, el mismo se rechaza, dado que de conformidad con el artículo 583 del Código de Trabajo, la misma no tiene apelación. ¿Y qué es lo que dice el artículo 583 del Código de Trabajo? Bueno, el 583 en su párrafo 10 dice: además de los pronunciamientos expresamente señalados por este código, únicamente son apelables las resoluciones que denieguen, revoquen o dispongan la cancelación de medidas cautelares. Y desde que entró a regir la reforma procesal laboral y hasta la fecha, porque les estoy leyendo un auto que a mí me fue comunicado, déjenme ver, el 23 de noviembre de este año, del año que pasó, perdón, el 23 de noviembre, por lo menos hasta el 23 de noviembre del año pasado, los jueces me han dicho una y otra vez que dada la literalidad del artículo 583.10 del Código de Trabajo, el auto que da con lugar una medida cautelar no solicitada en el escrito de interposición de la demanda, medida cautelar no solicitada, sino que es medida cautelar otorgada por el juez acorde al artículo 543, párrafo segundo, no tiene ningún recurso. Y aquí, muchachos, sí se nos complica el asunto, porque va a funcionar de la siguiente manera. El juez o la juez recibe la demanda, no conoce los hechos, nada más tiene la versión del trabajador, ve que el trabajador está despedido y con solo que el trabajador esté despedido se cumple el requisito del 543 párrafo segundo. Hay una actuación con resultados lesivos para los intereses del trabajador. Así que inmediatamente lo que va a hacer el juez es reinstalarme a la persona. Insisto, hasta ahí el asunto no va tan mal. El problema es el estado de indefensión en el cual estamos quedando las partes, los que defendemos a la parte patronal, porque no tenemos ulterior recurso, porque los estimables y respetables jueces de la jurisdicción laboral han entendido que el artículo 583.10 solamente admite recurso en cuanto a medidas cautelares cuando se denieguen las medidas, o sea, que serían medidas que el trabajador pidió no se le dieron, así que tiene que volver a pedir. Cuando se revoquen, curiosamente, imposible que se revoquen a instancia de la parte que está soportando las medidas porque no admite recurso. Así que entendería uno que se revoquen por autoridad judicial. O cuando se cancelen, que sería exactamente lo mismo, sería nada más por autoridad judicial. A mí me parece que esto no está bien. Entonces, tratando de invocar el principio de integración de las normas, vengo y he fundamentado mi recurso de la siguiente manera. Acuérdense que esto es una teoría y es un comentario que quiero hacer con ustedes, así que nada de lo que digo es santa palabra y puede ser que los señores jueces tengan toda la razón y yo esté completamente equivocado o viceversa. Dice el 428 del Código de Trabajo: la inexistencia de normas procesales expresamente previstas para un caso
o situación concreta se llenará mediante la aplicación analógica de las otras disposiciones de este mismo código y sus principios en cuanto resulten compatibles. La legislación procesal civil, la cual desconozco totalmente, y la procesal contenciosa administrativa, que me precio de conocer un poquito, en los procesos contra el Estado y las instituciones, acuérdense que yo trabajo específicamente con municipalidades, así que ese es mi campo, será de aplicación supletoria para llenar los vacíos normativos de este código o para utilizar institutos procesales no regulados expresamente. Entonces Edward dice, aquí encontré la solución. Aquí encontré la solución. Señor o señorita o señora juez, mire, con base al artículo 428 del Código de Trabajo, invoco el artículo 429 del Código Procesal Contencioso Administrativo y solicito que se revise la medida cautelar, pues esto es en 2930, solicito que se revise la medida cautelar para que otro conozca el asunto. Bueno, ¿qué sucede? Que los ilustrísimos señores jueces me han respondido lo siguiente: estimado licenciado, le agradecemos mucho su invento y su intento, pero resulta que el artículo 583 del Código de Trabajo, punto 10, taxativamente prohíbe cualquier recurso contra una medida cautelar que no sea la denegación, la revocación o la cancelación. Por consiguiente, su intento de llevarnos al Código Procesal Contencioso Administrativo e inventarse un recurso ante un tribunal de apelación no procede. Y entonces, aquí estamos en un gran problema, muchachos, porque significa que cualquier escrito de proceso sumarísimo o amparo laboral o como lo rotulan ellos, fuero especial, que se presente sin solicitud de medida cautelar y esta medida cautelar sea otorgada por el juez, es imposible de quitar. Y resulta que entonces ya no es una medida cautelar porque ni siquiera admite algún tipo de revisión. Simple y sencillamente estamos ante una especie de sentencia anticipada inamovible. Porque recuérdense que esa medida cautelar va a quedar ahí hasta que Sala Segunda resuelva por el fondo el asunto. Estamos hablando más o menos de 3 años sin que se revise una medida cautelar. A mí me parece, con el debido respeto que las autoridades judiciales me merecen, que aquí hay un error y hay un error muy grande. Vamos a suponer, porque voy a dar otra solución, que yo estoy equivocado y que invocar el artículo 428 del Código de Trabajo para ir al Código Procesal Contencioso Administrativo o al Código Procesal Civil si fueran empleados privados, insisto, desconozco el Código Procesal Civil, sé que hay uno nuevo me parece, pero no lo conozco. Entonces vamos a suponer que yo estoy equivocado. Entonces, como yo estoy equivocado, voy a buscar la respuesta dentro del mismo Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo, en el artículo 581, dice lo siguiente: los autos escritos admiten el recurso de revocatoria, cuyo plazo de presentación se fija en 3 días y con igual término contará el órgano para resolver el recurso. Me parece entonces que si los señores jueces estiman que las medidas cautelares no admiten apelación, y si los señores jueces estiman que las medidas cautelares no pueden ser apelables ni revisables mediante el 29 y 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo mínimo que podríamos hacer es acudir al 581 del Código de Trabajo y decir que los autos escritos, entiéndase, el documento que nos llega en donde nos dicen que están reinstalándonos a la persona que habíamos despedido después de 2 años de un procedimiento administrativo, admite cuando mínimo un recurso de revocatoria. Sin embargo, les cuento que esta era la primera
Esa era la primera forma de tocar medidas cautelares que yo intenté, allá será ya en el 2018 más o menos, y también me denegaban los recursos de revocatoria por la taxabilidad del artículo 583.10. Entonces, ahí es donde me separo de lo que escriben el doctor Rodríguez Salazar y el doctor Luis Jiménez, pero les insisto, es una cuestión de apreciación, para nada estoy criticando lo que ellos escribieron. De hecho, la estructura de medida cautelar que viene en las páginas que les estaba diciendo, 99 y 100 del libro de ellos, es la correcta. Sin embargo, vean que según el 543, párrafo segundo del Código de Trabajo, realmente no resulta necesaria esa estructura de medida cautelar en los procesos de fuero especial, y eso termina siendo un gran problema. ¿Por qué termina siendo un gran problema? Porque estamos dándole una oportunidad a las personas de que hagan abuso del derecho. Y desde 1880 en el Código Civil, artículo 21, el Código Civil dice que no se admite el abuso del derecho en Costa Rica. No es admisible el abuso del derecho. ¿Y cuál abuso más grande puede usted pensar que es que lleguen a reinstalarle a usted una persona simple y sencillamente porque al juez se le ocurrió? Vean que la persona no lo pidió, la persona no lo peticiona, es el juez el que decide reinstalarlo. Y usted no tiene oportunidad, o por lo menos hasta la fecha, no hay oportunidad de poder defenderse de semejante acto. Eso realmente es permitir un abuso del derecho y no puede ser posible. ¿Por qué insisto tanto en que sí debería admitirse la estructura de la medida cautelar que señalan ambos doctores? Porque al juez hay que decirle, mire, vamos a ver, el Código Procesal Contencioso Administrativo admite una especie de medida cautelar igual, que son las medidas ante causa, en donde yo vengo y le digo al juez, señor juez, mire, reinstáleme antes de que el proceso se inicie por A, B, C y D. Y el juez, con base a la ciencia, la lógica, la técnica, la experiencia, la sana crítica, decide reinstalarme y 15 días después tengo que estar presentando el proceso. Y entonces, cuando yo, abogado de la parte demandada, reviso la petición que hizo la parte actora, pues voy a tener los argumentos con los cuales voy a decir, no, mire, esta medida cautelar, señor juez, no procede por A, no procede por B, no procede por C. Por eso lo que escriben los doctores Rodríguez Salazar y Luis Jiménez es correcto. Pero como el artículo permite que el juez de su corazón reinstale a una persona o dicte cualquier otro tipo de medida, con solamente que él presuma que se está dando una actuación con resultados lesivos al proponente de la demanda, díganme cómo ejerzo yo mi derecho de defensa. Estimados colegas que están conectados, y hay muchos grandes profesionales conectados, gracias por su tiempo. ¿Cómo me defiendo yo cuando es el juez el que reinstala a la persona? O sea, yo entiendo al juez, reinstalo a Eduardo Cortés porque Eduardo Cortés está despedido y eso es una actuación que le causa resultados lesivos. Hasta ahí yo entiendo. Pero aparte de esa razón, ¿por qué más lo estás reinstalando? Ah, no, pues que estaba despedido y el artículo dice que si está despedido yo lo reinstalo. ¿Y cómo me defiendo? ¿Cómo defiendo yo la parte patronal? No tengo cómo. O sea, es tigre amarrado. No, ¿cómo es? Burro amarrado contra tigre suelto. O sea, no hay forma de poder defenderse con la actual redacción del artículo 543, párrafo segundo, y menos con la forma en la cual están respondiendo los honorables jueces. De mi parte, como les dije, es una teoría, es más un derecho al berreo, como me dicen algunos por ahí, algunas veces que me comentan. Me parece que la forma correcta es la que está redactada del artículo 19 al artículo 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Realmente entiendo la idea del artículo 543, pero incluso veamos que aquí el 543 permite al juez una plus petitio. ¿Por qué permite una plus petitio? Bueno, muy sencillo. No, una extra petita. Plus petitio es otra cosa. Perdón, es que estoy con el Código Procesal Contencioso Administrativo. Discúlpenme. Borren esa palabra. Permiten al juez dar algo que nadie le ha pedido.
Porque en serio, la mayoría de las demandas no dicen reinstáleme, no dicen absolutamente nada, por el simple y sencillo hecho de que ya los sindicatos, especialmente hablo desde el sector público, saben que con solo la interposición de la demanda, inmediatamente los reinstalan. Y para finalizar, vuelvo a hacer el mismo comentario que hice anteriormente. Qué difícil para nosotros los que trabajamos con el sector público ir a la jurisdicción laboral. Es sumamente difícil. O sea, que empleo público haya caído en jurisdicción laboral es una de las peores cosas que pudieron pasar. Y este año espero hacer varios posts al respecto. De mi parte, como siempre les digo, espero que estemos mucho mejor mañana. Tengan muy buenas noches.